Ahí está la pantalla compartida, ya la vemos todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta primera unidad la denominamos, estimados amigos, la importancia del derecho civil. Muy bien. Voy a hacer un pequeño parangón histórico, compañeros. Ustedes saben que gran parte del derecho viene de lo que los romanos llamaban el ius civilis. El ius civilis era un derecho que se impartía, que se transmitía en todo lo que era Roma. Roma pasa por tres grandes etapas históricas. Una etapa de monarquía, una etapa de república y una de imperio. Realmente durante su máximo apogeo, Roma tenía territorios en la parte central de Europa, tenía territorios en el norte de África y también en la parte de Asia. Era un gran imperio que tuvo un auge importante por más de 1000 años. Inclusive, me atreveré a decir que casi 2000 años si contamos la existencia del Imperio Romano de Oriente, la cual tuvo su capital en Constantinopla. Muy bien. En ese sentido, vamos a ver un pequeño mapa de cómo se fue dando la expansión de Roma en sus diversas fases. La primera fase, como ya lo mencionamos, es la monarquía. Ahí vemos el periodo de auge del 753 al 509 antes de Cristo. Recuerden que tenemos el gobierno de los reyes. El primer rey es Rómulo, que se dice que junto con su hermano Remo fue abandonada por su madre y bueno, estos gemelos fueron amamantados por la loba capitolina, la cual pues los crió. Por eso hasta cierto punto el mito de la fundación de Roma por estos gemelos, Rómulo y Remo. Posteriormente, para hacerse del poder, Rómulo comete fratricidio en contra de su hermano Remo. Muy bien, esta es la primera fase. Tenemos 3 reyes latinos y 4 reyes etruscos. El último rey etrusco con la cual termina la monarquía se llamaba Tarquino el Soberbio. Imaginen su nombre, compañeros. Prácticamente los romanos utilizaban mucho los seudónimos para establecer un poco cómo era el carácter de una persona. Entonces, me imagino que Tarquino el Soberbio, pues no era tan buena persona que digamos, ¿verdad? Con Tarquino el Soberbio sale huyendo de la ciudad y entonces lo que decide el Senado, que ya no más un hombre iba a gobernar a Roma. Ahora iba a ser una institución, el Senado. Y durante el Senado se establece una frase que dicen que el Senado y el pueblo de Roma gobiernan juntos. Senatus populus quae Romanus. Y esto es el símbolo de la ciudad. Senatus populus quae Romanus. Esto era como se abreviaba, como se conocía el gobierno del Senado y del pueblo de Roma. Posteriormente, compañeros, pues bueno, tenemos que varios senadores eran pues generales, tenían legiones. Un general muy importante tuvo no la fortuna, era muy brillante, compañeros, y conquistó esta zona que son las Galias. Las Galias les costó un trabajo a los romanos porque habían pueblos bárbaros muy aguerridos. Uno de sus líderes, Vercingétorix, combatió fuertemente contra los romanos. Quien logró vencerlo es Julio César. Llegar a conquistar esa región hizo que Julio César se sintiera casi un dios. Regresa a la ciudad triunfante. El éxito de algunos
envenena a otros, ¿verdad? Muchos senadores, entre ellos Cayo Cracio, pues no estaban muy contentos con lo que había hecho Julio César. Y bajo ese supuesto se dan las guerras civiles. Julio César destruye, derrota a estos senadores que combatieron en contra de él y pues se establece como líder del Senado. Posteriormente, durante los idus de marzo, fue asesinado, pero uno de sus sobrinos, Marco Antonio, posteriormente se convierte en el primer emperador, Imperatus Cesare Augustus, el primer emperador romano. Llegamos al 27 antes de Cristo al año 476. Muchas dinastías pasaron en Roma. Algunas dinastías buenas, como la de los Antoninos, algunas dinastías malas, como la de los Flavios, algunas dinastías pues hicieron crecer la ciudad, algunas dinastías se encontraron en crisis, como la de Diocleciano, y algunas dinastías pues hasta cierto punto entendieron que ya no se podía gobernar todo el imperio en una sola región. Por eso Diocleciano divide el imperio en dos. A su hijo Arcadio le da la región de Oriente y su hijo Honorio se queda con la ciudad de Roma. Poco tiempo después, legiones bárbaras hicieron que terminara el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, pero continuó el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Muy bien, ya Constantinopla cayó hasta el año 1453 con por mano de los otomanos. O sea, vean cuántos años todavía sobrevivió el Imperio Romano de Oriente. Muy bien, compañeros. Perfecto. En esta fase de Roma la mencionamos porque es la base del derecho civil. Tenemos entonces cómo se encontraba principalmente gobernada. Tenemos la monarquía, en la cual tenemos un rey y un senado. La principal fuente del derecho durante la monarquía era la costumbre. Muy bien. Y el derecho estaba muy entrelazado con la religión. Es decir, el jus y el fas reunidos en esta primera fase. Posteriormente, en la República, empezamos por un derecho más formulario, por un derecho escrito, por un derecho basado en leyes que trabajaban, que elaboraban los magistrados en reuniones. Bueno, aquí tenemos el gobierno de los comicios, el Senado y la magistratura. Había una magistratura en especial encargada de la elaboración de leyes. Y después de la República, tenemos el imperio, en donde la figura del emperador es la figura predominante. Y en este momento histórico, estimados maestros, tenemos que la principal fuente del derecho eran las constituciones imperiales. Muy bien, entonces es importante analizarlo. Roma tenía en sí dos normas que aplicaban a los casos en particular. Una primera referencia que voy a mencionar, estimados amigos, es lo siguiente. Aquí voy. Si ustedes eran ciudadanos romanos, es decir, tenían el jus civilis, era el que iba a aplicar para ustedes el derecho civil, para los ciudadanos romanos. En un principio, el jus civilis solamente se aplicaba en la región de Lazio. Nada más. Muy bien. Posteriormente ya se aplicó en todo el imperio
pero solamente para los ciudadanos. Muy bien. Los que no eran ciudadanos, los que eran extranjeros, se les aplicaba el jus gentium, el derecho de los gentiles. Muy bien. La realidad es que el derecho romano pasó por muchas fases y hubiera sido un poco desapercibido si no hubiera sido por un gran emperador, el emperador Justiniano. ¿Por qué es importante lo que hizo Justiniano? Porque este emperador bizantino lo que hizo es que todo ese derecho que les mencioné lo compiló en una gran obra. El Corpus Juris Civilis. Muchas de las instituciones que tenemos el día de hoy tienen su origen en la compilación de Justiniano, Corpus Juris Civilis. Muy bien. El Corpus Juris se componía de 4 libros. Este Corpus Juris, como del 526 hasta prácticamente entrado el siglo XVI, siglo XVII, fue el libro principal con la cual se enseñaba derecho en las primeras universidades. Sobre Corpus Juris, habían 2 escuelas, la de los glosadores y la de los posglosadores, que hacían comentarios al margen de esta codificación. Muy bien. Ok. Los libros que componen el Corpus Juris los vamos a encontrar divididos de la siguiente manera. Aquí va. Primer libro. Las instituciones. Principalmente era un libro encomendado a la enseñanza del derecho. ¿Vale? Eso era su función principal. El digesto, que era los textos jurisprudenciales de los estudiosos, de los jurisprudentes. Aquí se compilan las obras de los principales juristas del derecho clásico de Roma. ¿Sale? Aquí destacamos a cada uno de los autores. Por eso tenemos a Ulpiano, por eso tenemos a Gallo, por eso tenemos a varios legisladores, varios juristas muy importantes que su obra se traducen en estos digestos. Por ejemplo, tenemos al gran jurista Ulpiano, que le debemos mucho en materia de contratos. Ulpiano define las obligaciones como obligatus juris vinculum quo necessitare adquisirum solvendae secundus nuestra civitatis injura rei. La obligación es el vínculo jurídico mediante el cual que estamos constreñidos de acuerdo con el derecho de nuestra ciudad. Y tenemos, por ejemplo, también aquella frase muy célebre sobre justitia constate perpetua voluntas quod para dar a cada quien lo que le corresponde. Muy bien, entonces también tenemos pues algunas aportaciones de grandes juristas. Otro punto que destacamos, compañeros, es el códex. El códex eran las codificaciones imperiales que estuvieron vigentes en la época del imperio. Y después, a la compilación que realizó Justiniano, tenemos un cuarto libro que se llaman las novellae, las novelas, que eran compilaciones después de todo esto que ya había hecho Justiniano. Muy bien.
¿Se entiende, compañeros? Bueno, prácticamente esta era la conformación. ¿Cómo se estudiaba el derecho desde la perspectiva romana? Bien, el derecho se encontraba conformado de la siguiente manera, el derecho civil, compañeros. Ahí va. Más o menos eran estas tres, esta tripartita clasificación en la cual nos encontramos en primer lugar con el análisis de las personas. Muy bien. Cuando vemos el tema de la persona, se analiza el matrimonio. El matrimonio para los romanos era la unión de un hombre y una mujer, ¿sale? Esta unión implicaba una unión que era regida por el jus y por el fas, el derecho del hombre y el derecho de los dioses. Hasta cierto punto era una cuestión patrimonial y no de amor, porque la mujer iba a estar sujeta a una tutela permanente en la domus de un pater familias. Salía de una domus en la cual se encontraba sometida y llegaba a otro domus en la cual tenía la misma calidad. ¿Sí? Esto era el matrimonio. La filiación en Roma es el vínculo jurídico que existe entre el pater familias y los llamados filius familia. Muy bien. Este vínculo jurídico que existe sobre ellos es la filiación. Y el pater familias ejerció un poder sobre el filius familia que se llamaba la patria potestad. Inclusive la ejercía ya cuando esta persona se encontraba con una mayoría de edad, entre comillas. Y había, por ejemplo, filius familia que ya inclusive ya eran muy grandes. Ya había pater familias que inclusive aún eran niños. No tenía que ver con una situación de edad, compañeros. Tenía que ver con una situación de hecho, con un poder de facto para la administración de sus propios bienes. Recuerden que en una primera fase de Roma, el pater familias tenía el derecho de vida y de muerte sobre los miembros de su domus. Muy bien. Ok. Si un hijo era concebido fuera de una unión lícita de sus padres, era conocido como un hijo ilegítimo o bastardo. Para corregir esta situación, había una institución que se llamaba la legitimación, en la cual con el matrimonio de sus padres o con la dispensa del emperador, el hijo pues hasta cierto punto solucionaba la situación que tenía como un hijo ilegítimo. ¿Vamos bien? Ok. Y también tenemos el tema de la adopción. En este caso, tenemos que alguien que no pertenece
a la familia cognaticia del pater familias va a formar parte como si fuera de la familia de la cognatio, de los vínculos de sangre, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Pues bien, compañeros, eso era en lo que respecta a la persona. También hablaban de instituciones como los bienes. Todo aquello, pues, que sea susceptible de apropiación. Muy bien. Bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, fungibles, no fungibles, etcétera, etcétera. Los romanos distinguieron propiedad de posesión. Hablaban de limitaciones a la propiedad como las servidumbres personales y las servidumbres reales. En las servidumbres personales tenemos el usufructo, uso, habitación, y en las servidumbres reales, de paso, acueducto, visitas, hablaban de las obligaciones, de las sucesiones y las donaciones. En relación a la propiedad, los romanos decían que tenían tres características la propiedad. El jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Uso, goce y disposición. ¿Se entiende, compañeros? Uso, goce y disposición. Muy bien. Dentro del goce es la de disponer de los frutos naturales industriales. Muy bien. Tengo un árbol de manzanas en mi huerto. Los frutos que me dé ese árbol son frutos naturales, frutos civiles. Tengo una propiedad que la rento a otra persona. Lo que obtenga sobre ello son frutos civiles. Tengo mi propiedad y la exploto industria o comercio para generar cierta riqueza. Pues, estimados amigos, ahora sí, ahí hablamos de los frutos industriales. Muy bien. Ok. El jus abutendi, el título justo para transmitir nuestros bienes a terceros. Muy bien, compañeros. La posesión, los romanos la entendían como un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa. Poder de hecho. Y en estas circunstancias hablaban del corpus y del animus. La detentación material de la cosa y disponer de ella como si fuera propietario. Muy bien, compañeros. Ok. Las servidumbres, la afectación, la limitación a un derecho real de otra persona. Muy bien. Usufructo, derecho de uso y goce sobre un predio ajeno. ¿Vamos bien? Ok. Las obligaciones. El vínculo jurídico que existe entre un acreedor y un deudor. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, compañeros? Y que esta relación es regida por las leyes de la ciudad.
¿Ok? Bien. Las sucesiones. Cuando muere un pater familias, ¿cómo transmite los bienes a sus hijos? Y también el tema de donaciones. Los romanos también señalaron que en caso de existir controversias, había procedimientos en la cual los romanos acudían y bueno, pues solucionaban conflictos llevando sus controversias ante los tribunales, ante los magistrados. Bueno, esto fue el derecho civil por muchos años. Ahora tenemos otro antecedente. Francia. A Napoleón, pues se le deben pues muchas conquistas en Europa, pero hay una cuestión que trascendió también mucho a Napoleón, el Código Civil francés de 1803. Bajo este antecedente que estamos señalando sobre Napoleón Bonaparte, debemos destacar su Código Civil. Esta codificación se compone de 4 elementos, compañeros. El primero de ellos es el título preliminar, en la cual se hace mención a la obligatoriedad de la norma, a la observancia general de cumplimiento obligatorio, y los franceses hicieron un análisis muy particular respecto al ámbito de vigencia de la norma, distinguiendo que el ámbito de vigencia de la norma lo iban a estructurar en vigencia espacial, temporal y personal. Un poco más adelante vamos a hablar sobre los ámbitos de vigencia. Y además menciona en el Código Civil que es de orden público y de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Ok. Destacamos también el tema de las personas, el matrimonio, la filiación, los atributos de la personalidad, la patria potestad y la tutela. La institución del matrimonio solamente era reconocida entre hombre y mujer. La filiación, el vínculo jurídico que hay entre padres e hijos. Los franceses hablaron de los atributos de la personalidad, tanto de personas físicas como de personas morales. Muy bien. Se habla también de la patria potestad, que es temporal nada más, y la tutela. Muy bien. Como instituciones de guarda, de custodia. También se habla de los bienes y sus distintas modalidades como propiedad y posesión. ¿Cuáles son los modos de adquirir propiedad? ¿Cuáles son las limitaciones a la propiedad? ¿Y cuáles son las formas de perderla? Se habló de la ocupación, se habló del contrato de sucesión, donación, de la hipoteca, también se habló de la permuta, se habló de la expropiación, se habló de la prenda, etcétera, etcétera. Los franceses normalmente son un pueblo que se encuentran peleados con los alemanes. Lo que venga de Francia no le gusta a los alemanes. Lo que venga de Alemania no le gusta a los franceses. Históricamente siempre han estado en pugna, siempre, desde casi sus orígenes. Francia y Alemania han tenido 3 guerras en sí. La guerra franco-prusiana, por ahí de principios del siglo XVII, del siglo XIX, perdón, 18, 19.
tenemos también la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919 y también la Segunda Guerra Mundial. Al ser pueblos antagónicos, pues tenemos que los alemanes, pues no del todo compartieron la idea del Código Civil francés. Y los alemanes también lanzaron su propia, pues, forma de coincidir al derecho civil. Muy bien. Ok. Bien, vamos a ver. Permita un momento. Ok. Muy bien, ya. Bien. Los alemanes lo visualizaron así. Plan germánico. Punto número 1. Las disposiciones generales y hablaron del acto jurídico, dando principal, pues, elemento a la voluntad de las personas para producir consecuencias de derecho. Muy bien. Hablaron también de los bienes, propiedad, posesión, derechos reales, derechos personales. Tienen un libro muy en particular para las obligaciones, el vínculo jurídico que existe entre acreedores y deudores. Hablaron de derechos de crédito y hablaron de la fuente principal de las obligaciones, que son los contratos. Dentro de la familia, pues hablan de los atributos de las personas, hablaron de la institución del matrimonio, de la filiación, hicieron hincapié en la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio, la patria potestad, la tutela, ya hablaron de las sucesiones y también hicieron referencia de la liquidación del patrimonio, tanto para personas físicas como para personas morales. En particular, estimados amigos, pues tenemos antecedentes muy importantes y esto es cómo los alemanes coinciden la legislación civil. Pero bueno, también tenemos que darle gran importancia a los antecedentes de la norma civil en el derecho positivo mexicano. Ya vimos un poquito de historia, tanto de Roma, tanto de Francia, como de Alemania, que son, pues, a cierto punto la columna vertebral de la institución del derecho civil. Ahora vámonos por antecedentes en nuestro país. ¿Listos? Muy bien. Ok. Dentro de los principales antecedentes, vamos a destacar que al final, al ser parte del Imperio Español, pues tenemos gran aportación de España y de su tradición jurídica. Sin lugar a dudas, el corpus juris, que fue utilizado también por los españoles, por supuesto que se trasladó hasta este continente. Lo mismo que el corpus juris canonicis, que tiene que ver más con la doctrina, pues, religiosa, ¿verdad? La legislación española tuvo gran auge en nuestro país, por supuesto, compañeros, era la norma aplicable. El Código de Napoleón tuvo gran influencia y, por supuesto, el derecho de las Indias, que es una norma que se aplicaba en las colonias españolas en ultramar. Muy bien. Pero antes de la llegada de los españoles, nuestros pueblos originarios se regían por las costumbres, aunque habían algunos cuerpos normativos que se encontraban en distintos códigos, en la cual podemos destacar las 80 leyes de Netzahualcóyotl. Estas 80 leyes de Nezahualcóyotl hablaban de cuestiones civiles, hablaban de cuestiones penales, hablaban de cuestiones de celebración de contratos, hablaban de las obligaciones que existían en una relación de matrimonio, señalaban la obligación del pago del tributo, se hablaba de cuestiones éticas y morales. Entonces era una disposición muy interesante, compañeros.
Ya llegando a la legislación española, por ejemplo, este código de Alarico y este fuero de juzgo, pues eran disposiciones principalmente medievales. Después de la caída de Roma y con el Corpus Juris, pues tenemos hasta cierto punto la aplicación del derecho medieval. La cuestión de que recuerden que Roma estuvo conquistada siete siglos por los árabes. Hasta cierto punto el Código de Alarico y el Fuero de Juzgo eran disposiciones de esta naturaleza. En el siglo XI tenemos a Alfonso el Sabio con sus respectivas partidas y los fueros reales, que los tenemos con este rey, Alfonso el Sabio, Alfonso X. Tenemos las ordenanzas del Toro, que principalmente se establecieron en la región de Cataluña, las ordenanzas de Alcalá y por supuesto la novísima recopilación que se dio a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Muy bien, fueron disposiciones españolas que hasta cierto punto influenciaron en nuestro país. Cuando México obtiene su independencia, que por cierto, vamos a conmemorar el bicentenario el día lunes, compañeros. No lo olviden, el lunes es el bicentenario de nuestra independencia. Somos la única nación del mundo que no celebra su independencia el día que es. El día 16 de septiembre es el inicio, pero no de una independencia, ¿eh? El inicio de un movimiento, pero no, ni siquiera era idea de independencia. Para el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México con el reconocimiento del último virrey de la Nueva España, don Juan O'Donoghue, de la independencia de México. El primer país que reconoció la independencia pues fue pues, los Estados Unidos, fue la Gran Bretaña, fue Francia, que querían pues que España perdiera su poderío en las Américas. Y hasta cierto punto, pues ni tardos ni perezosos, rápidamente dijeron, pues bueno, reconocieron la independencia. España la reconoció un poco más tarde, por ahí de 1831, pero bueno, aquí tenemos algunos antecedentes, compañeros. Muy bien. Ok. ¿Qué más destacamos, compañeros? En los primeros años de vida de nuestro país, no tuvimos así en automático leyes, ¿eh? Seguimos utilizando la legislación civil española. Muy bien. Pero, por supuesto, que tenemos que destacar al gobierno liberal con el establecimiento de las leyes de reforma más o menos en ese periodo histórico. Inclusive yo me remontaría hasta 1853. Déjenles digo un poco cómo estaban conformados. Tenemos varias leyes. Ley Juárez, ley la Fragua, ley Lerdo, ley Iglesias. Bueno, creo que había otras. Ley de desamortización, etcétera, etcétera. La ley Juárez, organización de los tribunales federales. Ley La Fragua, el tema de matrimonio civil y registro civil también. Ley Lerdo, el tema de desamortización de los bienes de la iglesia y de agrupaciones civiles, la cual se vino a perfeccionar con esta ley, y la ley Iglesias,
que si no más recuerdo tiene que ver con la separación de la iglesia y del Estado, y se habló del Estado laico. Muy bien. Ok, solamente por mencionar algunos antecedentes de la legislación en esta época. Esta legislación se constitucionalizó en la Constitución de 1857, por ahí de 1861. Por ahí de 1861, pues entró de lleno estas leyes a la Constitución de 1857. Muy bien, compañeros. Ok. Para 1859 se estableció la ley sobre el matrimonio civil y bueno, tenemos algunos códigos civiles mexicanos que se establecieron por primera vez en la historia, como el Código Civil de Oaxaca de 1828, Código Civil de Zacatecas de 1829, Código Civil de Jalisco de 1833 y Código Civil de Veracruz del año 1865. La mayor parte de estos códigos, compañeros, tienen como base, tienen como columna vertebral el Código Civil francés de 1803. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos, compañeros? Bien. Dentro de toda esta clasificación, destacamos el Código Civil del Distrito Federal de 1870 y también el Código Civil del Distrito Federal y de la República en el orden federal de 1884. Muy bien. Ok. Del varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Acuérdense que México era una sociedad muy conservadora. Hasta cierto punto del todo no era reconocido el divorcio. Para 1917 se establece la Ley de Relaciones Familiares y Ley de Divorcio, en la cual pues se reconoce esta institución. Con antelación prácticamente no había forma de disolver el matrimonio solamente con una dispensa papal, que era muy difícil obtenerla. Muy bien. Para el gobierno de Plutarco Elías Calles, el Congreso elabora un código civil para el Distrito Federal y los territorios federales de 1928, el cual entró en vigor hasta el año de 1931. Y del propio Código Civil ha venido pues segregándose algunas disposiciones, como podemos encontrar, estimados amigos, en las disposiciones que tienen que ver sobre derechos de autor de 1963, la ley que tiene que ver con el régimen de propiedad en condominio para 1972. En esa misma época tenemos la ley de responsabilidad civil por daños nucleares, por la posible invasión o por las posibles consecuencias de la Guerra Fría, pues se estableció una disposición de ese tipo. El reglamento del registro civil, y tenemos para el año 2010 la ley registral referente a las inscripciones de propiedades en el registro público de la propiedad. Bastantes temas interesantes en relación al aspecto histórico del derecho civil. Compañeros, el derecho civil, ya para llegar a un punto conclusivo de esta primera unidad, destacamos lo siguiente. Muy bien. Compañeros, por favor, acuérdense ustedes, el derecho civil es una rama del derecho privado. Me atrevo a decir que es la principal rama del derecho privado. Este conjunto de normas, este conjunto de principios regula situaciones que tienen que ver con atributos de la persona. ¿Sale? Nombre, domicilio, estado civil, capacidad, nacionalidad, patrimonio. En relación al patrimonio, distingue propiedad, posesión, modos de adquirir la propiedad, acciones que se pueden tomar para defender la propiedad y las relaciones que se dan en el derecho civil. La mayor parte nace por elementos voluntarios a través del consentimiento. Y también hay relaciones forzosas que surgen en relación del derecho civil
sobre todo, por ejemplo, los actos ilícitos, sobre todo por enriquecimiento ilícito, sobre todo en el ejercicio de ciertos derechos. Se rige todas estas normas tanto a personas físicas como a personas morales. Muy bien. Todo esto es la trascendencia del derecho civil. Por eso destacamos que sus principales características, mis estimados maestros, va a ser la siguiente. No dudamos de que es la rama más importante del derecho privado. ¿Estamos de acuerdo con ello? Y de esta rama civil, pues salen muchas otras materias autónomas. En su momento, pues el derecho civil y el mercantil estaban unidos. Con la lex mercantoria prácticamente se separó. Entonces, por ejemplo, el origen del derecho mercantil lo tenemos en el derecho civil. El origen del derecho notarial, del derecho registral, lo tenemos en el derecho civil. El origen de los derechos de autor lo tenemos en el derecho civil. Es más, aunque se enojen los penalistas, el origen del derecho penal lo tenemos en el derecho civil. Muy bien, compañeros. Perfecto. Regula situaciones también en la cual se encuentra involucrada las autoridades. Pero aquí un punto muy importante. La autoridad se desprovee del jus imperium. La autoridad en relaciones de derecho civil actúa al mismo nivel que un particular en una relación de coordinación. Regula derechos básicos de un ser humano. Imaginen qué datos tan importantes regula, compañeros. Ahí va. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí está el ser humano, la persona. Compañeros, pues un tema relevante es hablar de su capacidad, ¿verdad? ¿Ok? Otro tema relevante es hablar de su nombre. Muy bien. Otro tema importantísimo es hablar sobre su patrimonio. ¿Qué más, compañeros? También hablar sobre su nacionalidad, hablar sobre su estado de familia. Compañeros, ahí está, solamente por mencionar algunos de los derechos sustantivos más básicos que tiene un ser humano. Todo esto, todos los días lo tenemos que convivimos con él, la capacidad de tomar decisiones para comprometernos y celebrar actos jurídicos, nuestro nombre que nos identifica, que nos individualiza frente a terceros, nuestro patrimonio, todo aquello que es susceptible de valoración económica, el vínculo jurídico que tenemos con nuestro país y nuestro estado de familia. Si están casados, pues aquí está el matrimonio, ¿ok? Sino también tenemos el tema de la filiación, el vínculo jurídico que tenemos con nuestros padres, sino también el tema de la adopción, ¿ok? O también el tema del tutor, de la tutela, ¿ok? Veamos, o sea, aspectos tan importantes se encuentran dentro del derecho civil. Muy bien. El derecho civil, en la mayor parte de las disposiciones, se regula por un principio, la autonomía de la voluntad. La voluntad de constituir un vínculo, una relación de derecho. Y en muchas otras materias, el derecho civil es una materia supletoria. Lo que no contempla en sus disposiciones, pues bueno, nos vamos a remitir a la disposición del derecho civil. ¿Se va entendiendo estos puntos, estimados maestros? ¿Algún comentario que tengamos en relación a todo esto? Díganme, ¿vamos bien?
Ok, muy bien. Antes de entrar de lleno con el acto y el hecho jurídico, basándonos un poco en la obra del maestro Galindo Garfias, voy a empezar con un tema que a lo mejor ustedes me podrán decir, oigan, pero este es un poco más de una introducción al derecho, pero bueno, el maestro Galindo Garfias nos dice la importancia que entendamos nosotros, pues, qué es el derecho, porque de aquí partimos con el derecho civil. Muy bien. Entonces, estimados amigos, si me lo permiten, vamos rápidamente a dar inicio con una segunda unidad. Después de esta segunda unidad,